Vamos con un resumen del día 10 de diciembre del año 2023. A 5 años, casi concluido su sexenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que hay que combatir el narcotráfico, tras los hechos trágicos de la masacre de Texcaltitlán. Sin embargo, López Obrador se negó a hacer esto por los últimos 5 años de su gobierno. Esto lo dijo desde Ciudad Altamirano, Guerrero, custodiado por militares. El sexenio de López Obrador contabiliza más de 172.838 homicidios dolosos a fecha del 23 de noviembre de 2023, informó la estadística T-Research. Por tanto, se considera que el gobierno de López Obrador es el más violento de los últimos 37 años. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, designó titular para el Banco Central a Santiago Bausili, quien aseguró que en tanto él ocupe ese cargo, el banco seguirá existiendo, lo que es contrario a una de las promesas de campaña de Javier Milei, que aseguró que de ser presidente se eliminaría el Banco Central de Argentina, porque considera que es contrario al libre mercado. En México cierran 31 farmacias en Baja California por vender medicamentos con fentanilo. La COFEPRIS, para no contradecir al presidente López Obrador, dice que posiblemente tienen fentanilo. Sin embargo, se conoce que sí tienen fentanilo gracias a una investigación periodística de Víctor Valles Mata para N+, de Televisa. Les invito a escuchar mi nuevo podcast en https://hectorrosalesoficial.blogspot.com. La última emisión del 9 de diciembre hablamos sobre el Nican Mopowa, el texto en náhuatl que narra la aparición de la Santa Virgen de Guadalupe el 9 de diciembre del año de 1531. En otra información, Estados Unidos asegura que barcos chinos atacaron con cañones de agua barcos de Filipinas. Tragedia en Monterrey. Asciende a 5 el número de fallecidos por la caída de un elevador de materiales en una plaza comercial Las Cumbres. Chihuahua presenta temperaturas bajo cero. Activistas de Extinction Rebellion contaminaron los ríos de Roma, Milán y Venecia con pintura verde para exigir el fin de la utilización de los combustibles fósiles. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, es fuertemente criticada porque ante balacera en Texcaltitlán, que dejó 14 muertos y 17 heridos, hizo un llamado a la paz con los criminales integrantes de la familia michoacana. El presidente de México, López Obrador, culpó a los jóvenes de drogarse como el origen de la violencia en México. Dijo que hay que cuidar que los jóvenes no se droguen. Reportan 5 detenidos por el caso de Lagos de Moreno, la desaparición y masacre de 5 jóvenes inocentes que fueron grabados en video por integrantes de un grupo criminal y obligados a quitarse la vida, a matarse entre sí. Estos 5 detenidos se dan 115 días después de ocurridos los hechos. Con esto sumarían 7 detenidos por el caso. Indicios de que las protestas climáticas en la COP28 son falsas o al menos gozan del respaldo del gobierno es que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos considera ilegales todas las manifestaciones, pero permitió esta en particular. La Premio Nobel de la Paz, la iraní Mohammadi, iniciará una nueva huelga de hambre en su lucha por los derechos humanos en Irán. Israel comienza ataques en territorio del Líbano, en represalia por el apoyo que ha brindado el Hezbollah al grupo terrorista Hamas. Como resultado de estas ofensivas, hay 120 fallecidos en Israel y 110 en territorio del Líbano. El rey de España, Felipe VI, se reunió con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. En Europa, hija ilegítima del exrey de Bélgica exige trato igual que los hijos nacidos dentro del matrimonio del exmonarca. La dictadura de los Castro, que lleva más de 65 años en el poder, anulando la democracia, las elecciones libres, la dictadura de los Castro en Cuba emite su propia lista de enemigos del Estado, de enemigos de la revolución, a los cuales llamó terroristas. En realidad son perseguidos políticos y consideran que es una represalia contra las sanciones de Estados Unidos. En México se cumplen 492 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac ante el novo hispano indígena San Juan Diego en el año de 1531. Estas fechas son particularmente festivas para los católicos mexicanos, en particular el 12 de diciembre. Comienzan elecciones en Egipto. Javier Milei dice que hoy enterramos décadas de fracasos. Hoy ha sido la investidura, hoy se considera presidente de Argentina a Javier Milei. En otra información, tragedia. En menos de 24 horas sube a 20.000 fallecidos en Gaza por bloqueos y ataques aéreos del Estado de Israel, comunicó el Ministerio de Salud de Gaza. Se realiza el Foro de Doha, en Qatar.
centrado en la crisis palestino-israelí. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, deploró la inacción del mundo ante la crisis palestina. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el sistema de salud de Gaza está de rodillas y a punto de colapsar, indicó el secretario Tedros Adhanom Ghebreyesus. El Ministerio de Exteriores de Jordania, el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, expresó que el Estado de Israel solo busca la expulsión de los palestinos, es decir, practicar limpieza étnica, con la guerra. En el Mar Rojo, fragata francesa derribó 2 drones aparentemente de Yemen controlados por los rebeldes hutíes. El secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Andrés Andrade, y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, nerviosos, insisten en que ellos actuaron bien en Texcaltitlán, que deja como resultado de las extorsiones de la familia michoacana 14 fallecidos y 7 heridos. El gobierno del Estado de México asegura que son falsas las alertas de nuevos atentados contra civiles por los hechos violentos en Texcaltitlán, que exhibió la inseguridad y las extorsiones que practican grupos criminales de la droga contra productores en el Estado de México, gobernado por Delfina Gómez del partido Morena. En Reino Unido, miles de personas marchan en favor de Palestina y contra los ataques de Israel durante este sábado. Miles de peregrinos mexicanos y de otros países arriban a la Basílica de Guadalupe en México. El Frente Frío número 16 tiene vientos de 207 km por hora que han golpeado el puerto de Veracruz. En el Vaticano, el Papa Francisco llamó a proteger civiles, hospitales, a liberar rehenes y abogó por el fin de la guerra en Ucrania, Palestina e Israel, tras el rezo del Ángelus Dominical. Las declaraciones del Papa Francisco son con motivo de los 75 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y después de la masacre en el Estado de México en Texcaltitlán, pobladores de ese municipio lamentan y honran la muerte del líder comunal Noé Olivares Alpizar, quien fue víctima de los disparos de la familia michoacana. Como resultado de este ataque, hay 14 fallecidos y 7 heridos. Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad exhiben otro escándalo de corrupción en la administración de López Obrador. El desaparecido Insabi de Andrés Manuel López Obrador entregó contratos a Romedic por 490 millones de pesos al empresario Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente. La empresa Romedic fue creada recientemente en el año 2020 con el único propósito de recibir dinero del gobierno federal a través del gobierno de Tabasco y del gobierno de Quintana Roo, que triangularon este dinero de manera indebida. Es otro de los muchos escándalos de corrupción de la administración López Obrador que han limitado que México pueda acceder a un sistema de salud decente. Argentina. Javier Milei, presidente electo, presidente de Argentina ya entrando en funciones, emite su primer decreto presidencial en el cual elimina la mayoría de los ministerios. Solo deja 9 ministerios para reducir gastos e instituciones ideológicas. Tal y como fue una de sus promesas de campaña, esta sería la primera que cumple. Emiratos Árabes Unidos desafía a Estados Unidos de Norteamérica y recibe con honores al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Incluso, pues los aviones, se hizo que los colores de la bandera estuvieran en los cielos de Emiratos Árabes Unidos. El avión presidencial de Vladimir Putin, el Citin avión presidencial, fue escoltado por 4 aviones de combate modelo S-35S. Emiratos Árabes Unidos es el país que emitió, pues el viernes, una solicitud de alto al fuego en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para que Israel deje de atacar la civil franja de Gaza, en donde se contabilizan ya más de 5.600 niños fallecidos por los ataques aéreos de Israel. El gobierno de los Estados Unidos desechó la propuesta de Emiratos Árabes Unidos para un alto al fuego, por lo cual se considera que las relaciones entre ambos países están cada vez más lejanas. Estados Unidos está bajo el control del gobierno del Estado de Israel y por eso se niega a intervenir, a frenar pues el genocidio, el conflicto tan terrible que está ocurriendo en Gaza. Colombia. La Defensoría del Pueblo denuncia que 69 personas han sido secuestradas por grupos guerrilleros respaldados por Cuba, como es el caso de FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En Brasil terminó la reunión del Mercosur, en Río de Janeiro. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insulta a la Unión Europea para quedar bien con China y dijo que les tratan peor que colonias y que han recibido amenazas por parte de la Unión Europea. Este discurso tan agresivo, tan incendiario,
es por la intención que tiene Luis Ignacio Lula da Silva de quedar bien con la dictadura del Partido Comunista Chino y alejarse de Occidente, siendo pues que Brasil forma parte de Occidente y tiene mucha relación con Estados Unidos, pues estas son las acciones de un presidente chavista. En Argentina, Javier Milei dijo que habrá estanflación en Argentina, es decir, alta inflación y sin crecimiento económico. Dijo que este será, sin embargo, pese a amargo, el inicio de una nueva era y responsabilizó al gobierno saliente, al gobierno de Alberto Fernández, de esta situación. Dicho sea de paso, Alberto Fernández no asiste a la toma de posesión de Javier Milei, sino que prefirió estar en el Mercosur. Quien asistió a la toma de posesión de Javier Milei fue Cristina Fernández de Kirchner, la pues socialista que mejor dicho totalmente, pues su política de gobierno, su forma de gobernar, ha llevado a la situación de hiperinflación en la que se encuentra Argentina en este momento. En entretenimiento, Disney recibió malas críticas por su nueva película Wish, El Poder de los Deseos, que conmemora o que vendría a ser la película con que pues estos estudios de animación fundados por Walter Elias Disney estarían celebrando 100 años desde la creación de este estudio de animación un 16 de octubre del año de 1923. Se considera que la historia es mala, esto es lo que dicen los críticos, y que la animación no destaca en nada, que está mal realizada. Prácticamente es la historia de una mujer que vive en un reino en el cual el gobernante de vez en cuando le cumple sus sueños a sus gobernados. Sin embargo, descubre que el gobernante no le cumple todos sus sueños a sus gobernados y que, bueno, por eso sería el villano de la historia. Una crítica que me llamó mucho la atención es aquella que dijo que no todos los sueños deben de realizarse y que existen sueños, que hay personas con sueños perversos y que también pues se debería de introducir en las películas la idea, la realidad, de que no todos los sueños pueden ser realidad y que no todos los sueños son buenos o no serían buenos para que se realicen, por ejemplo, las nobles intenciones de otros. Pero bueno, esta es la película Wish, El Poder de los Deseos, que dicho sea de paso como que pues Disney, ante los fracasos que ha tenido en sus producciones, ya no invierte en publicidad. Hay como un descenso muy marcado en publicidad. Antes se contrataba mucha publicidad para anunciar esta clase de películas. Y se supone que Disney está en este momento en un proceso de reorganización. Están buscando reorganizarse para hacer otra clase de películas. Pero reciben críticas tanto muy ideológicas, críticas tanto de la izquierda como del público conservador, que era su principal consumidor. Ahora pues se alejan estos consumidores, que son los padres de familia, con hijos, la clase media que consumían sus productos y sus películas, se han sentido muy defraudados. Y su principal objetivo o sus principales clientes se apartan en tanto que los críticos, que no son tanto sus consumidores, o sea, no les generan tanto dinero, pues han tomado la dirección prácticamente de las opiniones que sigue la corporación Disney. Una corporación que sabemos que se caracteriza por su hostilidad contra el cristianismo, debido a que es un estudio de cine fundado por miembros de la masonería. Y bueno, pues esto sería todo por el momento. Gracias por estar en mi canal. Los invito a suscribirse y a compartir estos videos. Hasta la próxima.